Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Padre, gracias por este evento, esta conversión del etíope eunuco, Señor. Y gracias, Señor, por la enseñanza que nos da a través de la vida de Felipe, que obedeciendo a su espíritu, al Espíritu Santo, él caminó cerca de 100 kilómetros para ir a escuchar y platicar con este etíope. Y él creyó en Jesús, se bautizó y trabajó allá en su país predicando el Evangelio. Gracias, Señor. Ayúdenos a que aprendamos también nosotros que lo que usted dice es una orden, es un mandamiento, que no es opcional, que debemos obedecer. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar su asiento. Recuerdan que el domingo anterior, hermanos, comenzamos este tema de evangelismo, de discipulado, y comenzamos con el mandamiento supremo de la gran comisión, que allá en Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante, bueno, se lee: toda potestad, dice Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y vimos que la palabra potestad se llama poder y autoridad, es decir, Jesús él recibió todo el poder y toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Así está escrito ahí, hermanos. Y a continuación dice: por tanto, es decir, basado en la autoridad que el Padre le dio a Jesús, él viene y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y algo se mencionó, hermanos, de que cuando nosotros obedecemos, usted y yo comenzamos a obedecer y somos parte de que una persona, participamos en el plan de Dios para que una persona llegue a los pies de Cristo, se bautice y siga a Jesucristo, se convierta en un discípulo de Jesucristo. Hermanos, tenemos una corona en el cielo, incorruptible. Porque lo más preciado para Dios, hermanos, no es una alabanza. Lo más preciado para Dios no es que usted ponga dinero, no, hermanos, no es lo más preciado para Dios. Lo más preciado para Dios es un alma a los pies de Jesús, que crea en Jesús, que crea en lo que Jesús hizo en esa cruz. Eso es lo más preciado, hermanos. Por lo tanto, el Señor nos da a nosotros, a usted y a mí, la comisión. Y vamos a ver ahora que lo que hizo Felipe no era pastor, hermanos. Bueno, Felipe no era apóstol. Felipe era un diácono. Él era un diácono. Está en Hechos capítulo 6. Es parte de lo que vamos a ir viendo más adelante, pero en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles dice de que Pedro y Santiago y los apóstoles decían: no es posible que nosotros, por estar atendiendo a los que vienen a la iglesia, nos desatendamos de la predicación. Entonces el Espíritu Santo les dijo: escojan a 7 de ustedes que sean buen testimonio, que sean hombres que viven bajo el Espíritu, y les dio las indicaciones de cómo debe ser. Y entre ellos estaba Felipe, del que vamos a hablar hoy. De manera, hermanos, que un mandato de Dios, hermanos, es serio, porque vamos a dar cuenta. Acuérdense que hace como 5 domingos vimos que todos, usted y yo, vamos a dar cuenta delante de Dios. Vamos a dar cuenta, de manera que no deberíamos, mejor dicho, no deberíamos dejar: mañana lo voy a hacer, no, el otro año, ya cuando otro día lo voy a hacer. No, hermanos, mire, ¿qué hubiera sucedido si Abraham no le hubiera obedecido a Dios cuando le dijo: sal de Ur de los caldeos, deja tu tierra y tu parentela y vente a un lugar que yo te mostraré? Abraham obedeció y ni sabía para dónde iba, pero obedeció.
¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si Moisés, a quien le dieron la orden? Eso está, aquí lo voy a poner. Hermano, esto de no tener todo conectado es complicado, ¿verdad? Pero ahí vamos rasgando. Aquí mire, a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés fue, hermanos. Moisés estaba viviendo bien, él tenía trabajo, él tenía ovejas de su suegro Jetro, porque él se casó con la hija de Jetro, con Séfora. Él estaba bien, él tenía sus hijos, tenía su casa, tenía su trabajo. Moisés, pero Dios vino y le dijo: ven por tanto, Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y Moisés fue, él obedeció. Imagínense qué precioso es que Jesús dice: no hay siervo más manso que Moisés. ¿Qué dirá de nosotros, hermanos? Que sabiendo verdades de la Biblia, por aquí no entra y por aquí no sale. No hacemos nada. Nos da pereza, nos da vergüenza, pensamos en qué va a decir la gente. No nos unimos a la visión de Dios. Josué es otro ejemplo que anoté aquí. En Josué 1:2, Dios le dijo a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y Josué se levantó, hermanos, y fue. Y Josué conquistó todas aquellas tribus que vivían en la tierra prometida, Jericó, Jai, todos esos lugares. Y después repartió la tierra a las 12 tribus, bueno, a las 11 tribus, porque a Leví no le dieron tierra, sino que la heredad de Leví era el Señor. Gedeón, hermanos, y tengo aquí a David, a Elías, hermanos, tenemos a Nehemías. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que Dios les dio la orden. Ellos hicieron, cumplieron, obedecieron. Pero el Señor Jesús nos deja a nosotros en Mateo 28:19 y dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿Lo hemos hecho? Usted contéstese. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Voy a ir aquí a Hechos, capítulo 8, versículo 26. Comienza así el episodio que estamos viendo con Felipe. Fíjese que Felipe estaba en Samaria predicando. Bueno, usted ya habrá escuchado que después que murió Esteban, los que creían en Jesús, los apóstoles, los diáconos, los que congregaban, comenzaron a salir a Judea y comenzaron a ir a Samaria, y porque Saulo de Tarso los andaba persiguiendo. Acuérdese que Saulo dijo que él andaba matando a todos los que seguían a Jesucristo, y entonces se fueron a predicar afuera de Jerusalén. Y Felipe se encontraba, hermanos, al norte de Jerusalén, y le dice así la palabra, dice Hechos capítulo 8 versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Acuérdense, Felipe no era pastor, no era apóstol, él era un creyente, era alguien que era un miembro de la iglesia de Jerusalén. Y a él le habló el ángel del Señor diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Hermanos, yo estuve estudiando a dónde se encontraba Felipe, y Felipe estaba más o menos a 100 kilómetros de Gaza. Y caminó, hermanos, se fue a pie, caminó. Felipe, imagínense que el Señor le venga y le diga: mira, quiero que vayas a Popa y que te vayas a pie.
Hermano, ¿lo haría usted? De aquí a Popa hay 100 kilómetros, hermanos. Felipe lo hizo. Dice aquí, el ángel del Señor habló, porque si usted lee en el capítulo 7 de Génesis, de Hechos de los Apóstoles, Felipe estaba en Samaria predicando. Ahí estaba predicando. Y tenía éxito, porque imagínense que le predicó a un mago. No me recuerdo, se me dio el nombre del mago. El mago, que el mago quería tener el espíritu, porque él, como el espíritu hacía cambiar a las personas y había manifestaciones. Eso quería el mago. Felipe le habló del evangelio allá en Samaria. Y luego el ángel lo mandó hacia el sur. Aquí dice, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Fíjese, Felipe se levantó y fue. No cuestionó, no dijo, ay Señor, si mira, si son 100 kilómetros lo que voy a caminar. Se levantó y fue, dice aquí la palabra. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, era una persona importante, hermano. Era una persona de mucho dinero, de mucho poder. Porque él no iba solo, hermanos. Estos funcionarios, porque aquí dice que era un funcionario de Candace, de la reina de los etíopes. Él andaba, seguramente iba en su carruaje y seguramente iban soldados cuidándolo. Iban siervos con él, no iba solo, no es que él iba manejando, él iba ahí con las cuerdas dándole al caballo, no, hermanos. Era una persona, pero a él lo mandó el Señor, porque aquí dice, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros de Etíope y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Yo me imagino, hermanos, que pues, seguramente usted ha visto películas, ¿verdad? Y ha visto los carros que son jalados por caballo, ¿verdad? Que bueno, en aquellos tiempos ni siquiera tenían techo, sino que solo eran los dos asientos y ahí iba, o digamos los que eran del ejército parados, iban ahí en los carros, en fin, de ese tipo de carro más o menos. Así iba este funcionario. Y yo me imagino que cuando llegó Felipe, me lo voy a imaginar de esta manera, pensemos en que, ¿cómo le puedo decir? Voy a poner de ejemplo la calle de allá cuando uno va para San Salvador, saliendo de Chalatenango, antes de pasar a la Universidad de Andrés Bello, ¿verdad? Va la calle que viene de Bypass, del Bypass que viene para acá, ¿verdad? Y la calle que sale de Chalat, y ahí se unen. Y yo me imagino, hermanos, que iba este funcionario etíope, iba en su carro en una de estas calles, y Felipe coincidió y lo vio. Así me lo imagino yo, fíjese. Cuando dice, en el versículo anterior, dice aquí, volvía sentado en su carro, y entonces iba por esa calle, el etíope leyendo, porque él no iba ocupado. Los siervos o los soldados llevaban el carro, él iba avanzando. Y dice acá, cuando Felipe lo vio, dice acá, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate. Y yo me imagino, hermanos, que Felipe iba caminando tranquilo ahí, ¿verdad? En esa calle que se unió con la otra donde iba el etíope. Y cuando el Espíritu le dijo, yo me imagino que comenzó a correr para alcanzar el carro del etíope. Comenzó ahí a correr, porque dice aquí, acércate y júntate a ese carro. Porque el carro no va despacio, hermanos, va a la velocidad de un caballo, ¿verdad? La velocidad que llevan esas caravanas. Acudiendo, en el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó, es decir, Felipe corrió y se puso a la par y escuchó, porque el etíope iba leyendo, ya lo vamos a ver, en voz alta, iba leyendo, es decir, como que yo fuera a comenzar a leer aquí Juan 3:16, ¿verdad? Y dice que de tal manera, en voz alta, de tal manera amó Dios al mundo. Así iba leyendo Felipe el libro de Isaías.
Y dice, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Elías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y le contestó el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, hermanos, acá hasta aquí voy a leer, porque lo que comenzamos el domingo anterior de ir, el Señor Jesús nos dice, ir y hacer discípulos. O sea, el Señor nos dijo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y hoy la intención es que veamos cómo debemos hacer lo que Dios dijo que debemos, lo que Jesús dijo que debemos hacer. Allá el Señor Jesús en Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones del mundo, bautizándolos, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor Jesús mandó. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos una muestra. Hay muchas en la Biblia, pero esta es una muestra. Que Felipe, ¿cuáles son los pasos que debemos aprender hoy? Uno, que acuérdense, Felipe no era un pastor, no era apóstol, o sea, no dio. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que anduvieron con Jesús y lo vieron ascender. Ellos son los apóstoles, que anduvieron con Jesús y lo vieron ascender. Son 12, bueno, 11, ¿verdad? Porque Judas ya no estaba ahí. No era apóstol, tampoco era pastor, era un miembro de la iglesia, era un miembro como usted y como yo. Nada más que él era diácono, porque fue escogido entre los 7 que el Espíritu Santo dijo que debían escogerlos, que fueran de buen testimonio, que fueran sujetos al Espíritu Santo, que les gustara servir a los demás. Fue un diácono, era miembro de la iglesia y formó de los 7 diáconos. Ahí estaba Esteban, estaba Felipe y había otros que no recuerdo el nombre en este momento. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué lo estoy haciendo resaltar? Que no es pastor ni es apóstol. Es porque este llamado, este ejemplo que les he traído, hermanos, es para usted y para mí, es para usted y para mí, para todos. No es que yo, por ser pastor, soy el único que debo andar ahí visitando casa por casa. No, hermanos, usted también. El Señor a usted, si Juan 3:16 usted lo toma suyo y usted dice, voy a tener vida eterna porque he creído en Jesucristo, si usted Juan 3:16 lo toma como suyo, también tome Mateo 28:19, porque él es la palabra de Dios. No es que vamos a tomar unos versículos sí y otros no, es la palabra de Dios. Entonces, el primer punto es que Felipe era miembro de la iglesia de Jerusalén. El segundo aspecto que debemos tomar, cómo es que Felipe llegó a este punto, es porque Felipe oraba y Felipe obedecía al Espíritu. Porque comenzamos leyendo que dice que un ángel del Señor le dijo, vete para el sur, en la calle que lleva para Gaza, al sur de Jerusalén, en la calle que va para Gaza. Y Felipe caminó todos esos kilómetros, hermanos. No objetó, no dijo, que lejos, estoy cansado, es de noche. No dijo eso, fue. Obedeció al Espíritu. Felipe obedeció, se sujetó al Espíritu Santo. Primero oró, porque Felipe oraba, y luego se sujetó a lo que le dijo el Espíritu. Obedeció y le predicó al etíope. Y fíjense, algo que yo estoy analizando también es que Felipe conocía de la Biblia, porque el etíope iba leyendo de Isaías, el capítulo 53 de Isaías, porque más adelante se encuentra que iba leyendo el capítulo 53. Y Felipe le predicó sobre Isaías 53, conocía de la Biblia. Entonces, si usted también quiere entrar en ese camino de obedecerle al Señor, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia, leerla.
Si tiene dudas, pregunte y vamos a salir juntos de las dudas. Hermanos, necesitamos, si queremos obedecer, si queremos entrar en el ejército de Jehová, en uno de los ejércitos de Jehová, hermanos, tenemos que capacitarnos, pedirle al Señor que nos capacite, que nos enseñe. Como decíamos el domingo anterior, el tema del domingo anterior era discípulos haciendo discípulos, es decir, hermanos, nosotros somos discípulos de Jesucristo y vamos a ir a buscar discípulos para que se rindan a los pies de Jesús. Entonces, pero yo me tengo que preparar para guiar bien a aquella persona. ¿Qué hubiera pasado si Felipe le hubiera enseñado mal al etíope? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera bautizado, no hubiera creído. El etíope no, la historia nos enseña de que en el norte de África, en los tiempos de la iglesia primitiva, allí comenzaron a predicar el evangelio. ¿Y quién lo predicó? Este etíope, porque él creyó en Jesús y llevó el evangelio a aquel lugar, allá en África, para donde él iba. De manera, hermanos, que la intención de este domingo es que usted le pida al Señor y que Él le oriente, que si usted cree, es decir, ¿cómo lo puede expresar? Todos decimos que vamos al cielo, ¿verdad? Que vamos a ir al cielo, porque Jesús nos ha salvado. Ok. Si nosotros decimos que vamos a ir al cielo, hermanos, la entrada al cielo es el bimá de Cristo. O sea, ausente del cuerpo, presente, o sea, el día que yo muera, ausente del cuerpo, presente al Señor. Al bimá de Cristo, porque soy creyente. Si yo no fuera creyente, iría al juicio del trono blanco. Pero hablemos de los creyentes. Entonces, si yo muero, voy para entrar al cielo, hermanos, para tener esa vida eterna, yo debo pasar por el bimá de Cristo, por el tribunal de Cristo. No hay otra manera. Porque allí nos están esperando. Y dice allá en 1 Corintios capítulo 3, que allí, hermanos, vamos a encontrar que nos van a premiar, nos van a dar recompensa. Ahí no hay juicio, porque el juicio nuestro ya lo llevó Cristo en la cruz. Cuando llegamos al bimá de Cristo es porque nos van a dar recompensa. Y esa recompensa, bueno, Pablo la describe que va a ser de oro, recompensa de plata, o de piedras preciosas, o de madera, o de heno, o de hojarasca. Así van a ser las recompensas. Son 6 recompensas. Y vamos para el cielo, acuérdense. Hemos muerto y vamos al cielo porque hemos creído en Jesús y Jesús nos ha dado salvación. Pero vamos a pasar por el bimá de Cristo. ¿Cómo es la recompensa que usted va a recibir? ¿Cómo es la recompensa que yo voy a recibir? Hermanos, con un alma, puede ser su hijo, puede ser su hija, hermanos. No, a lo mejor no tiene ni que salir de su casa, pero con sus hijos puede ganarse coronas de oro, recompensas de oro. Ya no digamos el vecino de la izquierda, el vecino de la derecha, el vecino de enfrente, el vecino de atrás, el compañero de trabajo, el familiar que vive allá en otro lugar. Hermanos, cada persona, cada alma que llega a los pies de Jesús, que recibe, que se rinde a Jesús, que se arrepiente de su vida y se somete a Jesús para que lo vaya transformando, esa es una recompensa de oro, hermanos. Porque es lo más valioso para Dios, las recompensas de oro. Y a eso nos está motivando en la cita que hoy estamos leyendo. Felipe no le importó caminar todo ese territorio, esos 100 kilómetros, desde Samaria hasta Gaza, hermanos, está lejos. Y no es que habían buses ahí, hermanos. Allí, a piecito. Se habrá tardado 3 días quizás en llegar, pero llegó, obedeció y logró el objetivo, porque le predicó al etíope y el etíope, hermanos, se convirtió, creyó en Jesús y se bautizó, porque ahí está relatado más adelante que él pidió, el etíope dijo: ¿qué impide que yo me bautice? Imagínense, de él nació bautizarse, hermanos. Y aquí yo los invito a que se bauticen y nadie quiere. Comprométase, hermanos, con Dios.
Comprométase. Jesús hizo lo imposible, lo que usted y yo no podemos hacer. Él lo hizo por usted y por mí. ¿Qué hacemos nosotros por Él? Obedezcámosle. Él dice, tenemos dos mandamientos de obediencia como iglesia. Bautismo y recordar la Santa Cena. Dos, como iglesia, dos. Y ni eso queremos hacer, hermanos. Tenemos el mandato de Mateo 28, 19. Por tanto, ir y predicar. Tampoco lo estamos haciendo. Hermanos, entremos en conciencia. Entremos y seamos responsables con Dios. No con el pastor, no conmigo, no con la iglesia bautista, no con la iglesia Asamblea de Dios, hermanos, no con ninguna organización humana. No, es con el Señor. Con Él es nuestra recompensa, es nuestro compromiso que Él nos pide aquí que hagamos. Acuérdense, el domingo anterior vimos lo que el Señor Jesús nos pidió. ¿Qué nos pidió? Vayan y hagan discípulos. Hoy estamos viendo cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Como lo hizo Felipe. Que Felipe obedeció al Espíritu, fue, predicó y después fue llevado a otro lugar para que continuara predicando. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.